vamos a tener varios ponentes, va a ser muy interesante, entonces los voy a presentar cada uno muy rápidamente y creo que vamos a dejar espacio a las ponencias, que es lo más interesante. Propongo, bueno, empezar con Javier, que es cátedra CONACYT adscrito del CIDE en Aguascalientes, donde es profesor e investigador. Pues, gracias. Para no ir tan lejos, por ejemplo, nuestro conocimiento sobre el número exacto de víctimas en ese periodo histórico es aún indeterminado. Es decir, la fecha que se toma como un parteaguas para la transición mexicana, no sabemos todavía el número de víctimas. Y eso es un patrón que vemos todo el día, hasta el día de hoy, del Estado mexicano. La ignorancia y el desconocimiento y el desdén hacia las víctimas. Eso por un lado. Y por otro lado, conocemos muy poco también sobre el funcionamiento de la Fiscalía, sobre lo que encontró, sobre los hallazgos, sobre los procesos penales, etc. No se debe esto a falta de curiosidad intelectual o periodística, sino a que muchas de las instituciones siguen funcionando con bajos criterios de transparencia, en la opacidad como trabajaban en el pasado, y también se debe a que hacer investigaciones sobre crímenes del pasado sigue siendo un tema complejo en este país, en esta democracia, y a veces incluso peligroso todavía. Sobre el enfoque que quiero dar a mi texto me quiero apartar de lo que se ha escrito hasta ahora sobre la Fiscalía. La mayoría de los estudios toman el estudio de la Fiscalía a partir de que fue creada en el 2001 por decreto presidencial por Vicente Fox, y a partir de ahí valoran y evalúan cómo funcionó la Fiscalía Especial. En este caso yo voy a dar un paso atrás y yo quiero entender antes cómo fue construida la Fiscalía para poder entender por qué la Fiscalía funcionó como funcionó. Es decir, me voy a dar un paso atrás de casi todos los estudios existentes sobre el tema. Eso por un lado. Y por otro lado, me voy a apartar un poco de los estudios de justicia transicional. Es decir, la mayoría de los estudios que existen sobre esta idea de la justicia en la transición, hay un cierto consenso en que es algo positivo, digamos, que trae beneficios inherentes, paz, justicia, reconciliación, lo que quieran. Y me voy a separar un poco de estos estudios para hacer un estudio un poco más crítico. Entonces, conceptualmente me separo un poco de estas dos literaturas, tanto de la existente sobre la Fiscalía Especial, porque me voy a ir hacia atrás, sobre su manufactura, y también hacia apartarme críticamente de los estudios sobre justicia transicional. Eso es la parte conceptual que presento de manera que creo que puede ser original este estudio, por un lado. Por otro lado, normativamente, el texto trata de ser una invitación a reflexionar críticamente sobre todas las instituciones que ha creado y sigue creando el Estado mexicano para atender a las víctimas, sobre todo instituciones de justicia transicional, y además analizar críticamente o entender críticamente
cómo es que continúan trabajando muchas de las instituciones con premisas autoritarias en la actual democracia mexicana. El trabajo está basado en trabajo de archivo. Bueno, entonces primero empiezo con una visión general de la justicia transicional. Traté de enmarcarlo en el contexto de justicia transicional por una razón específica. Yo empecé a trabajar este tema en 2004 o 2005 con Alicia de los Ríos, cuando todavía en México no se llamaba justicia transicional. No existía el concepto aquí. Pero ahora el justicia transicional es para todo. Y sirve para todo, para explicar todo, y es la respuesta para todo. Lo que quieran, justicia. Es que hay problemas de narco, justicia transicional. Es que hay problemas de subdesarrollo, justicia transicional. Lo que pasa es que necesitamos ahora modificar las instituciones de justicia, justicia transicional. Todo es la respuesta mágica, justicia transicional. Entonces, voy a hablar, y además, este debate de justicia transicional ahorita es extraordinariamente popular en el contexto de la elección del 2018. Ahora levantan una piedra y sale un experto en justicia transicional, en este contexto de las elecciones del 2018. Entonces, por eso quiero meter esta ponencia en este contexto, para entender de dónde viene la justicia transicional y analizar críticamente estos postulados que le dieron origen. La idea de la justicia transicional surge en los 90, con la idea de entender estos procesos de cambio extraordinario en algunos países y sociedades que atravesaban un cambio político en el que se iba a analizar, enfrentar, hacer algo con los crímenes o atrocidades que ocurrieron en un régimen previo que no era tan democrático y que van a ser ahora analizados por un régimen que es un poco más democrático. Y se dio en 3 contextos específicos, con la liberalización de algunos política de algunos países latinoamericanos como Chile, Argentina, etcétera, con el colapso de la Unión Soviética y la liberalización de los países de Europa del Este, y con la Comisión de la Verdad en Sudáfrica y el fin del régimen del apartheid. Esos son los 3 contextos básicos que dan origen a la emergencia del concepto de justicia transicional a mediados de los 90. Hoy, como les digo, ya la justicia transicional sirve más o menos para explicar todo, y entonces hoy hay ejercicios para analizar cualquier contexto más o menos violento. Entonces puede ser Australia o Estados Unidos que piden perdón por las atrocidades cometidas por las comunidades originarias hace 300 años, o en Colombia para analizar los delitos o crímenes o atrocidades que cometen la guerrilla, los paramilitares o los militares o quien sea. Y en México, como les digo, en el contexto de la elección del 2018, se presenta como la solución para casi cualquier tema. ¿De dónde vienen estos principios? Estos principios vienen, en gran parte, fueron originados por los activistas que originalmente estuvieron en estos procesos, como José Salaquet o Diana Orentlicher, que ahora son profesores universitarios. Ellos han hecho teoría de justicia transicional, pero primero fueron activistas de justicia transicional y traen estas ideas de que todo esto es positivo, de que trae todos estos beneficios inherentes. De manera muy sistemática, sin profundizar, voy a nombrar 6 de los supuestos beneficios que trae la justicia transicional. Primero, esta idea de la verdad, de que la justicia transicional ayuda a conocer la verdad. ¿De qué manera lo hace? De 3 maneras principalmente. Primero, porque se puede escuchar a las víctimas, y entonces ya podemos conocer la verdad por parte de las víctimas. Hay un proceso de, por ejemplo, en la Comisión de Sudáfrica, que había audiencias públicas. Otra manera de saber la verdad es a través de investigaciones exhaustivas que llevan a cabo algunos de estos mecanismos de justicia transicional. Y en tercer lugar, por la apertura de archivos, porque en muchos de los regímenes autoritarios o dictatoriales estos archivos estaban secretos y ahora son abiertos para ser analizados. Entonces son las 3 maneras en las que la justicia transicional en principio debería de ayudar a conocer la verdad. En segundo lugar está la idea del reconocimiento público. Es decir, no basta con tener información que no conocíamos, no basta con abrir archivos y no basta con escuchar a las víctimas, sino que de acuerdo a la justicia transicional es necesario que haya un reconocimiento público, sí pasó. Y esto es importante porque la mayoría de estos regímenes se han dedicado sistemáticamente a negar que las atrocidades tuvieron lugar. No, eso no es tortura, es interrogación a fondo.
No, aquí nunca hubo tortura jamás. ¿Cómo puede haber torturas si torturas? Ya firmamos la Convención X, el artículo Z, párrafo 7, entonces la tortura no debería de estar existiendo, es impensable. Entonces, por eso es tan importante en estos procesos el reconocimiento público de que sí pasó, sí era tortura. En tercer lugar, la teoría nos dice que sirve para sanar viejas heridas porque las víctimas son escuchadas, hay un proceso de empoderamiento, es un proceso catártico, liberador, terapéutico, y eso permite a las víctimas empezar a sentir que hay una cierta reparación del daño y a ser reincorporadas eventualmente a la sociedad, igualmente a los perpetradores, que entienden que cometieron un daño y que pueden ser quizá eventualmente reincorporados a la sociedad. Y un cuarto punto es la idea de la reconciliación. La justicia transicional, dice la teoría, ayuda a sanar estas viejas heridas y por tanto permite un proceso reconciliatorio. En quinto lugar está el proceso disuasorio, es decir, la justicia transicional sirve como un ejemplo. Cualquier mecanismo de justicia transicional, por ejemplo un tribunal ad hoc, muestra que no hay nadie por encima de la ley, entonces tiene un ejemplo disuasorio y de ahí que uno de los eslogans preferidos de la justicia transicional es el de nunca más. El número 6 y último es que, se nos dice la teoría, la justicia transicional ayuda a consolidar instituciones, porque estos procesos de justicia transicional se dan en procesos donde las instituciones son débiles porque están desmantelándose el viejo régimen, creándose un nuevo régimen, y entonces en estos procesos, ¿cómo se ayuda a construir o consolidar instituciones democráticas? Por ejemplo, comisiones de la verdad que prevén, que ayudan a posteriores juicios y así a consolidar el sistema de justicia, los sistemas de purgas para aniquilar de un régimen elementos del pasado que perpetraban abusos, etc. Esto, sin embargo, hay algunos observadores y otros académicos que recientemente empiezan a analizar esta teoría de manera más crítica y nos piden que no veamos que la justicia transicional es un dogma de fe. No, no es un dogma de fe. Entonces hay que analizar estos procesos de manera crítica y mi estudio se enmarca en este contexto. Para hacerlo voy a analizar el caso de estudio, que es el caso de México. Insisto, los estudios existentes sobre México parten de la idea de que la Fiscalía Especial se crea en 2001, en noviembre, por Vicente Fox. Yo me voy a ir atrás. La Fiscalía nace oficialmente, formalmente, el 27 de noviembre del 2001, porque ese día la Comisión Nacional de los Derechos Humanos así se lo pidió a Vicente Fox, ¿no? Era el régimen del cambio y le pidió, tienes que crear una fiscalía especializada, y cómo lo hizo, a través de una vistosa ceremonia mediática en el Palacio de Lecumberri, la antigua prisión de los presos políticos, hoy Archivo General de la Nación, a través de la recomendación 26/2001. En ella, la Fiscalía Especial pidió a Vicente Fox que analizara o investigara casos de desaparición forzada perpetrados en los 70 y principios de los 80, nada más. La justicia transicional que ya hubo en México y que se les olvida a la mayoría de los actuales promotores de justicia transicional, ¿no? Que llegan con unas propuestas espectaculares e ignoran que ya en México ya hubo un proceso. Ese proceso, decía, es solamente investigar desaparición forzada en un periodo menor de 15 años, nada más, y ya. Bueno, la CNDH, el problema que yo encuentro aquí, o la paradoja es, esta comisión era heredada del régimen autoritario. Fox tenía múltiples alternativas para enfrentar el pasado. Pudo haber hecho una comisión de la memoria histórica, una comisión de la verdad, un mecanismo internacional, un tribunal ad hoc, lo que ustedes quieran. Una purga del ejército. No lo hizo. La opción que tomó Vicente Fox fue la opción que le dio una institución que venía del régimen autoritario, que era la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH. Entonces de ahí vienen los orígenes de nuestra justicia transicional. Y Fox aceptó porque pudo haber rechazado esta recomendación. Como en este país las recomendaciones a veces se cumplen, a veces no se cumplen, esa sí se cumplió así. Esto es obviamente peculiar porque se supone que si tenemos un proceso de justicia de transición, estos procesos tratan de marcar una raya entre el futuro democrático que viene y el pasado autoritario del cual la nueva democracia se quiere alejar.
En este caso, la paradoja es que la justicia transicional de la nueva democracia surge de la herencia y de la recomendación de una institución del autoritarismo. O sea, aquí no hubo una manera de pintar la raya. Recordemos que la CNDH fue creada por Carlos Salinas de Gortari durante la era autoritaria, en el contexto del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y que lo hizo en el contexto Salinas de haber sido acusado de represalia con disidentes políticos, de fenestración de gobernadores incómodos, la acusación de asesinato de más de 400 perredistas y la represión violentísima de zapatistas. Es decir, el mismo presidente que hacía todas estas cosas era el presidente que trataba de mantener una fachada democrática creando e inventando una Comisión Nacional de Derechos Humanos cuyos reportes eran publicados originalmente en inglés para la comunidad internacional. Entonces, este es el origen de la justicia transicional, esta comisión. Ahora, ¿de dónde viene la recomendación? En particular de la que da origen a la Fiscalía, la recomendación 26-2001. La recomendación no surgió porque la CNDH en el 2000, con Fox, inició a hacer investigaciones. La recomendación viene de unas investigaciones que venía haciendo la CNDH desde 1990, con un programa llamado Programa Especial de Presuntos Desaparecidos, que a su vez había heredado de la Secretaría de Gobernación de 1988. Entonces, no se necesita ser experto en justicia transicional para entender que una institución autoritaria, del autoritarismo creada por Salinas, como la CNDH, pedía información para investigar crímenes al ejército o a la PGR en el 88 sobre los crímenes que se cometieron a principios de los 80. No se necesita ser un experto para entender que posiblemente estas instituciones no tenían ningún interés en proporcionar esta información a la CNDH. Bueno, ese es el origen de esta recomendación, que obviamente no funcionó. Cuando Soberanes presenta a Fox en la recomendación, dice, es que las investigaciones entraron en un letargo, como si las investigaciones tuvieran vida propia y se quedaran dormidas, ¿no? Es el eufemismo que usó Soberanes. Cito textual, entraron en un letargo, lo que pasó es que no funcionaron en 10 años. ¿Qué las reactivó? Que en el 2000 Vicente Fox pidió el voto útil, si lo recuerdan, el voto útil de la izquierda, y entre sus promesas de campaña era vamos a hacer algo con el pasado, y él prometía una comisión de la verdad en su campaña electoral. Entonces, mientras Fox prometía una comisión de la verdad, la CNDH se reactivó y empezó con un nuevo programa para un trabajo orientado a lograr un avance en las investigaciones que habían estado en letargo en 10 años. Entonces, mientras Fox proponía una comisión de la verdad, la CNDH proponía casualmente al mismo tiempo una fiscalía especial. Ese es el origen de esta recomendación. ¿Cómo se justifica esta recomendación? Como muchas cosas ahora en México. Esto lo traigo a colación además porque se parece mucho a lo que está pasando actualmente en el contexto del 2018. Muchas instituciones que durante estos 18 años de democracia no estuvieron absolutamente interesados en la justicia transicional, ahora todas las instituciones, empezando por la CNDH y muchas instituciones públicas del Estado, se están reactivando para proponer cosas sobre justicia transicional. Entonces se parece mucho a algo que ya vimos, creo. ¿Cómo se justificó? ¿Cómo se justificó esta recomendación? En nombre de los derechos humanos, ¿no? Porque fue realizada a partir de las premisas legales y humanitarias de la CNDH, cito textual, es decir, se les presentaba como algo ajeno a la política, como algo neutral que venía de los derechos humanos, cuando era un asunto absolutamente político. Y la CNDH además le decía a Fox, y cito textual, la responsabilidad de investigar estos crímenes del pasado subsiste con independencia de los cambios de gobierno en el transcurso del tiempo. O sea, la CNDH le pedía a Fox lo que nunca le pidió a Salinas o a Zedillo, por ejemplo. ¿Cuáles son los efectos de este bagaje o de este background autoritario de la CNDH, de la recomendación y por ende de nuestra justicia transicional? Hay varios, cito tres consecuencias que yo veo. Primero, que delimitó temporalmente, legalmente, nuestra idea, nuestra memoria colectiva un poco en cierto sentido de la justicia, de lo que era el pasado autoritario. O sea, por ejemplo, todas las investigaciones que no entraron originalmente en ese periodo de los 70 y 80 fueron borradas,
O sea, por ejemplo, la matanza de 27 personas por parte del ejército en una protesta electoral en León, Guanajuato, en el año de 1945. ¿Es que el ejército siempre ha estado en los cuarteles? No. Hubo una protesta donde murieron 27 personas en 1945, por ejemplo. O la matanza de Actal en el 97. Y todo esto de pronto ya quedó borrado porque la era autoritaria era 70 y principio de los 80. Esta narrativa obviamente ayudó también a, de alguna manera, perdonar al régimen, porque la fiscalía iba a investigar a personas individuales. Fulanito hizo este crimen, cometió este delito, cometió esta atrocidad. Pero de esta manera exculpaban a un sistema con instituciones que funcionaban y hacían posible la opacidad, la impunidad y la perpetración de abusos. O sea, no eran algunas manzanas podridas en el sistema, era un sistema. Y esta fiscalía ayudó a borrar esto de nuestra memoria colectiva. Obviamente esto ayudó a muchos miembros distinguidos del priismo a ser reincorporados en la democracia como si nada hubiera pasado y que siguen funcionando y circulando el día de hoy. Otra cosa que ayudó fue a delimitar a las víctimas de abusos y obviamente a los perpetradores. Me voy a pasar un minuto. Las víctimas. Las víctimas originalmente eran solamente aquellas personas que metieron una queja a la CNDH por desaparición forzada. Si yo no quise meter o no pude meter una queja en esos 10 años de letargo, mi queja no entró por desaparición forzada, entonces nunca fue tomada en cuenta en el proceso de justicia transicional. De ahí que solamente la recomendación se basara, creo que en 250 quejas. 235. O sea, nuestra justicia transicional se basó en 235 casos. ¿Y por qué la gente no iba a ir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a meter una queja? Por problemas de dinero, de distancia, simplemente de legitimidad. ¿Por qué voy a meter una queja en la CNDH que crea Salinas, que es el mismo que está reprimiendo zapatistas? ¿Por qué voy a meter una queja en una CNDH que rinde cuentas al presidente, igual que el ejército? O bien porque el secretario de Gobernación en los años de Salinas era nada menos que Fernando Gutiérrez Barrios, uno de los actores principalmente acusados de la represión en el priismo y exdirector, exmilitar y exdirector de la policía secreta. ¿Por qué voy a ir a meter una queja ahí para empezar? Otro efecto que tiene que ver es con otros crímenes que quedaron borrados del mapa. En la recomendación de la CNDH se citan cateos ilegales, tortura, hay ejemplos de tortura, cateos ilegales, detenciones arbitrarias. Todo eso quedó fuera porque nada más se tomó en cuenta la desaparición forzada, ni siquiera el 68, que es nuestro caso porque estamos en este coloquio, ni siquiera el 68 estuvo incluido en la justicia transicional original. Este caso se metió después, se metió por una cosa circunstancial, porque la Suprema Corte, el caso llegó desde el 98 circulando en el laberinto de la justicia de México, llegó a la Suprema Corte y la Suprema Corte ordenó a la PGR que investigara y la PGR se deslinda y dice, yo no voy a investigar, se lo paso a la FEMOS porque el cabo es una cosa del pasado. Así entró, o sea, ni siquiera en lo que nos trae aquí había entrado originalmente en el proceso. Finalmente, uno de los efectos fue que fue una fiscalía de un militar. O sea, la CNDH pidió que esta fiscalía dependiera de la PGR y la PGR dependía de un militar en activo, que era Maceo de la Concha, que dependía por un lado del presidente del Ejecutivo, pero por otro lado de la Secretaría de la Defensa. Entonces no se necesita ser un experto para entender que cómo iba a ser un militar investigar a la institución a la que estaba subordinado. Entonces no digo más, creo que es claro que los efectos de la justicia transicional no necesariamente trae estos beneficios inherentes de que nos dice la teoría, al menos en México no ha sido así, y creo que es una invitación a reflexionar sobre estas instituciones para las víctimas creadas por el Estado y estas instituciones que siguen actuando bajo premisas autoritarias en la actual democracia en este país. Gracias. Muchas gracias a Javier Treviño. Un buen inicio, empezar a reflexionar más sobre la justicia transicional. Y pasamos la palabra a Alicia de los Ríos, es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y su línea de investigación son violencia política y grupos radicales de izquierda, y es maestra en historia por la ENA y doctoranda también, ¿no? Muy bien, pasamos la palabra.
Bueno, buenos días a todos y a todas. Agradeciendo como siempre, a los organizadoras y las organizadoras, a Eugenia, a Ilan, a Matari, a los compañeros que están en el equipo, ¿no?, de investigación. Y pues qué gusto estar casi que en familia, ¿no? Javier y yo nos conocimos en el 2003, 2004, cuando estuvimos trabajando para el doctor Sergio Aguayo, y me da mucho gusto, desde entonces no nos veíamos, ¿no? Y estábamos igual de chiquitos. Lo bueno de estar en el segundo o en el tercer día de un coloquio es ver lo que ya sucedió un día antes y retomar retroalimentarnos de los compañeros y las compañeras que ya han hablado. Y bueno, el tema que voy a presentar pues ya ha estado como en algunas de las presentaciones, en bastantes de las presentaciones. Yo creo que ya hay un consenso de que son los otros 68, no nada más en México, sino en otros países, ¿no? Y eso pues ya es irremediablemente algo que nos va a estar determinando nuestros trabajos. Regularmente yo no trabajaba los movimientos estudiantiles, mi línea es más por los grupos de izquierda armados, especialmente de la Liga Comunista 23 de septiembre, y al estar estudiando esta organización en Chihuahua, me di cuenta que si no me iba hacia atrás, es decir, a los antecedentes, iba a estar abonando a la misma idea o al mismo imaginario de que en primer lugar, de que los integrantes de estas organizaciones, las integrantes se surgieron de la nada o se radicalizaron en cafés, ¿no? Y entonces me fui hacia atrás, por eso ahora estoy en esta ponencia, ¿no?, sobre el 68 en Chihuahua y en Ciudad Juárez. He escuchado en varias intervenciones de los compañeros y las compañeras de ayer que hay una cierta molestia, una crítica hacia que el 68 se ha vuelto un patrimonio de la universidad, ¿no? Mi propuesta no va por la cuestión de la revancha de provincia, ¿no? Esa no es la propuesta. Sí es cierto que ha imperado la idea de un movimiento capitalino universitario con una temporalidad de julio a octubre de 1968, y es eso a lo mejor lo que nos convoca. Ya ahorita Arturo Sánchez Parra nos decía en la presentación de su libro que las temporalidades o los ritmos temporales del 68 capitalino no van a coincidir con los tiempos de provincia, ¿no? Me interesa y he estado trabajando desde el año pasado en una serie de eventos de que es necesaria una reconfiguración nacional de las historias y las memorias, en este caso de la historia del tiempo reciente, porque si no entendemos otros movimientos y sus demandas anteriores, es posible que no entendamos de dónde provienen las demandas del 68, ¿no? Es decir, las políticas, por ejemplo, como libertad a los presos políticos y desaparición de cuerpos policíacos, pues muchas de ellas provienen del movimiento michoacano, por ejemplo, ¿no? Ya es del 66 e incluso antes. Entonces, mi propuesta en el caso de los 68 a partir de Chihuahua y de Ciudad Juárez es, provincia suena a lo mejor peyorativo en este sistema republicano, pero pues en realidad no he encontrado otra forma, ¿no?, estatal no me parece, entonces invoco la provincia. Y el caso de Ciudad Juárez y Chihuahua es bien interesante porque estamos hablando de historias trabajadas desde los márgenes, es decir, la importancia desde el presente. Si ahorita nosotros hablamos de la historia reciente de Chihuahua, todos y todas nos vamos a ir a Ciudad Juárez, ¿no? El epicentro de la historia reciente a partir del 2006. Entonces, Chihuahua se queda como mera administradora política, económica, pero en realidad
la gente pasa por Chihuahua y se sigue a Juárez, no hay nada interesante en Chihuahua, ¿no? Y entonces digo, bueno, estamos hablando de que en ese margen de la historia nacional, pues Chihuahua pinta nada, ¿no? En este momento. Pero en el 68, al contrario, Chihuahua era una entidad que tenía las conexiones políticas con otros movimientos, era digamos, el centro. Mis entrevistados le dicen, en Chihuahua es donde estaba el movimiento grande, ¿no? Mientras que para Juárez, pues era lo incipiente. ¿Qué encontramos? Ayer pensaba y decía, bueno, hay una queja de la centralidad del discurso del 68, pero ¿por qué en Chihuahua no se ha escrito la historia del 68, ¿no? Es decir, ¿es un imperativo del centralismo o tiene que ver más con las trayectorias, como decían ayer, Eugenia Alier? ¿Qué pasó con quienes participaron en los 68 que no han escrito las memorias o las historias? Con excepción de Ciudad Juárez, que me encontré con el trabajo de Javier Velázquez, un participante del movimiento, no hay más nada excepto algunos artículos de reciente publicación. En esta discusión también sobre el patrimonio del discurso del 68, también hay que hacer la autocrítica al interior de los estados y decir, bueno, ¿por qué esta inactividad? ¿Por qué este letargo? ¿No? ¿Acaso qué pasa? Y ahora, por ejemplo, me acuerdo, yo soy maestra de la Universidad Autónoma de Chihuahua y tampoco hay interés de la propia universidad para escribir la historia, ¿no? O para divulgar la historia. Somos un comité de 2, ¿no? Quienes estamos impulsando las memorias del 68, el maestro Raúl Sánchez Trillo, ¿no? Que tiene un interés personal, pues proviene de esta generación, y yo porque soy una estudiosa del movimiento estudiantil o del armado, ¿no? Entonces, bueno, también hay que replantearnos qué está pasando en lo local frente a esta airada demanda, ¿no?, de la monopolización del 68. Entonces, bien, voy a dar paso como ayer vi a todos sufriendo, dije, bueno, también esto es muy rápido, ¿no?, por el tiempo. Yo empiezo esta investigación del movimiento estudiantil del 68 a propósito de un proyecto que hacen sobrevivientes de la huelga de la Escuela Superior de Agronomía Hermanos Escobar en Ciudad Juárez. Entonces ellos empiezan a juntarse después de 50 años de realizar una huelga. El 8 de mayo de 1967 en Ciudad Juárez, se juntan casi al 50 aniversario y empiezan a escribir su historia, ¿no? Entonces, bueno, yo me voy a San Luis Potosí a entrevistar a algunos de los sobrevivientes, en este caso Eduardo Merren, Pablo Martel, Ricardo Valenzuela, que se juntan para hacer la historia de su movimiento en Ciudad Juárez, y al escucharlos me doy cuenta que su movimiento es reconocido como la primera experiencia de un cuerpo colegiado de huelga a nivel nacional, ¿no? Que está medio mencionado en trabajos como de Gilberto Guevara Niebla, de Raúl Álvarez Garín, y entonces dice, no, es que nosotros hicimos la huelga por la federalización de la Escuela Hermanos Escobar. Entonces esta huelga dura, no voy a hablar mucho de ella, son un grupo de varones, la mayoría de provincia, del interior de la provincia, que viajaban a la frontera a estudiar agronomía, y ellos lo único que querían era que ya no fuera privada de los hermanos Escobar, sino que se federalizada. Son algunas imágenes. Esta escuela se va a huelga. Y lo más interesante es que alcanza una proporción que no esperaba nadie, porque esta huelga se solidarizan y la apoyan alumnos de agronomía y forestales de diferentes partes de México, ¿no? Y entonces
de repente de una frontera aislada se vuelve una huelga nacional que ya para julio va a estar, van y vienen estudiantes Chapingo, Politécnico, Universidad, etcétera, etcétera, van y vienen a la frontera a apoyar a este grupo de huelguistas. Y el movimiento sale al resto del país, pero sobre todo se queda en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, en la Ciudad de México es cuando se decide la suerte de esta huelga, ¿no? Para todo el Politécnico y es el primer ensayo, digamos, de una huelga general, donde está Politécnico, donde están las normales, y gracias a todo ese movimiento se logra que la escuela Hermanos Escobar, la escuela se queda en Ciudad Juárez, pero la huelga logra que la universidad pueda fundar una escuela de agronomía universitaria, ¿no? Lo cual era un logro porque se iban a llevar el recurso a la ciudad de Chihuahua, ¿no? Entonces es triunfalista, ahí tenemos como esta temporalidad que nos dice Rancière de los proletarios, ¿no? Que se mide entre derrotas y logros, ¿no? Y entonces para ellos es un logro, la universidad se va, pero no nada más se va a la universidad, sino que se lleva el movimiento organizado, consolidado, los líderes como Merren, Martel, todos aquellos que pudieron relacionarse de otra forma, es decir, políticamente, tanto con los politécnicos como con la universidad, como con las normales. ¿Qué pasa entonces en 1968 en Ciudad Juárez? No hay movimiento estudiantil organizado. ¿Por qué? Porque hay un déficit de escuelas, la mayoría son secundarias, la mayoría trabajan en edificios que no son de ellos, que son de comodato. Apenas en el 68 se funda una universidad que va a ser femenina y entonces no hay un instituto tecnológico, ¿no? ¿Quiénes llevan el movimiento del 68 a Ciudad Juárez? Jóvenes politécnicos que eran de Juárez, ¿no? Y eso es bien interesante porque ellos, que eran de físico-matemáticas, son parte de las guardias, etcétera, etcétera, y dicen, después del 27 de agosto, nosotros dijimos, esto ya va a valer, nosotros nos vamos a Ciudad Juárez a buscar la solidaridad, ¿no? Me encuentro esta publicación, Vigilan a Rojillos en esta comarca, ¿no? Y esto tiene que ver mucho cómo se va a blindar la provincia, ¿no? Frente a los acontecimientos capitalinos. Y entonces este blindaje parte de este llamado de la cadena Valsiviesca, ¿no? Para la jornada de desagravios a la bandera, ¿no? Y entonces prácticamente están diciendo, señalen, criminalizan a estos estudiantes y bueno, son ellos quienes llegan, los jóvenes politécnicos llegan y aquí me gustaría que viéramos la diferencia entre Juárez y Chihuahua. No hay movimiento y se organiza, la ESA, los hermanos Escobar, que un año antes había explotado la huelga y había movilizado a todo el país, ya no es una escuela de oposición, ¿no? La ESA es la primera que se solidariza con Gustavo Díaz Ordaz y le manda un telegrama de apoyo, ¿no? Entonces, estamos en una situación, por eso me gustan los márgenes de los márgenes, en esta situación de que es un movimiento incipiente que batalla para organizarse y que son la mayoría jóvenes no politizados, que me recuerda mucho quiénes son los que empezaron el movimiento estudiantil en México, los jóvenes de la Ciudadela, en realidad eran chavillos de 13, 18, ¿no? Eran chiquititos, ¿no? Entonces, en Ciudad Juárez es muy parecido, ¿no? Y también es importante saber de esta 68 en Chihuahua y en Ciudad Juárez, que hay un foco guerrillero que se queda reducto del movimiento del Grupo Popular Guerrillero, y este es el Grupo Popular Guerrillero Arturo Gámez. Entonces, también el ejército mexicano está muy pendiente y está
está amenazando a los estudiantes que no hagan, que no se movilicen, ¿no? Entonces esto está pasando, ay, sí. Bueno, en Ciudad Juárez se movilizan todas las secundarias, las pocas preparatorias y el tecnológico, y está muy interesante porque ellos mandaban a sus delegados al Consejo Nacional de Huelga, ¿no? Y entonces dice que llegan en diciembre, a mi entrevistado, ¿no? Le pregunto, bueno, ¿y ustedes cuándo acaban la huelga? No, decía, es que nosotros las últimas sesiones del Consejo Nacional de Huelga, nosotros les decíamos, hey amigos, es que nosotros estamos empezando allá, ¿no? En Ciudad Juárez, y aquí en realidad ya se estaba votando por regresar a clases, ¿no? Entonces, sí, creo que un pendiente que tenemos muchos de nosotros es cómo es ese regreso a clases, ¿no? Porque se piensa que la radicalidad es inmediata al 68, y en este caso, quienes van a integrar los lacandones, que es uno de los grupos que va a originar la Liga Comunista 23 de septiembre, en realidad ellos hacen un tránsito por los comités de lucha, y es decir, por un frente de diferentes organizaciones, entonces no es inmediata la radicalidad. Por último, y en una sola comparación, en una pequeña comparación con Chihuahua, en Chihuahua el 68 empieza en febrero, porque estos jóvenes agrónomos que querían el subsidio del Hermanos Escobar no se los dan, ¿no? La Secretaría de Agricultura, y ellos se lanzan en febrero a una huelga que va a terminar hasta abril, ¿no? Entonces prácticamente están un mes y medio. Y entonces el 68 ahí llega en otra situación, lo que les decía, la capital donde estaba la organización ya de los estudiantes, ¿no? Paran todas las escuelas en agronomía, ¿no? 4,000 estudiantes, entonces prácticamente, bueno, este es otro, también ellos están, Óscar González Eguiarte, que es el líder del grupo que está en la sierra, pues él es un universitario, pero a comparación de las manifestaciones de solidaridad, el movimiento estudiantil no sale a manifestarse por este grupo que está siendo perseguido en la sierra, ¿no? Que es bien interesante. Entonces, ¿qué disparaba la solidaridad en el movimiento estudiantil en Chihuahua, ¿no? Siendo universitario Óscar González. Y bueno, podemos ver que las mismas manifestaciones, ya para acabar, ¿no? En Chihuahua, distan mucho de esta dificultad de edificar o consolidar, ¿no? Una organización estudiantil como fue en Ciudad Juárez, porque ellos ya están, o sea, hay una tríada ahí, universidad, instituto tecnológico y normal del Estado, que inmediatamente reacciona. Para terminar, es bien interesante cómo la prensa local, tanto de Ciudad Juárez como de Chihuahua, no dimensiona el 2 de octubre, ¿no? En ese momento, el 3 de octubre está tomando posesión el nuevo gobernador de Chihuahua, va como representante de Díaz Ordaz, el secretario de Agricultura, que es con quien había tenido el problema de la escuela Hermanos Escobar, y dice toda la lealtad para el presidente, esa es la nota, ¿no? Entonces, bueno, también en Chihuahua está un movimiento popular muy importante que va a ser la colonia Francisco Villa, que también va a consolidar un movimiento estudiantil. Entonces yo concluyo en este pequeño capítulo, ¿no?, que en realidad no se ha escrito del 68 en Chihuahua porque se considera como parte de un proceso más largo, que es un movimiento estudiantil que empieza desde el 64, que ayer nos comentaba Leida, claro, con diferentes generaciones, pero que va a terminar en el 73, cuando la derecha asalta a la Universidad Autónoma de Chihuahua, ¿no? La radicalidad ya no se da tanto en la universidad, sí viene un grupo de Diego Lucero, ¿no?, que van a asaltar los 3 bancos, intentar expropiarlos, pero no se da esta radicalidad, sino hasta el 72 con los jóvenes del tecnológico. Y ya.
Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a Sara, a los organizadores de este evento por la invitación. Un poco como decía Alicia al principio, después de estar aquí desde el inicio del coloquio, uno ya tiene algunos referentes de lo que se ha estado tratando aquí. El tema que yo voy a abordar en mi ponencia es sobre brigadas y propaganda en la democratización de los trabajadores del metro. Es la repercusión del movimiento estudiantil en un espacio laboral, el metro de la Ciudad de México. El metro inició sus operaciones el 4 de septiembre de 1969. Al iniciar las operaciones, se integraron una gran cantidad de jóvenes. En promedio se tenían en ese momento 22 años de edad. La mayoría venían de la UNAM y del Poli. El hecho de tener la presencia de diferentes sectores en los movimientos sociales al inicio de la década de los 70s marca el contexto en el momento en el cual se constituye el Sindicato de los Trabajadores del Metro. Esto se da el 24 de julio de 1970. El sindicato se impone a los trabajadores, se empiezan a dar cuenta que hay un sindicato porque lo anuncian, pero no participan los trabajadores en la constitución del mismo. Una repercusión que tiene también para los trabajadores es que se dan cuenta que las relaciones laborales también se las aplican bajo una norma laboral especial. Los enmarcan en lo que es el apartado B del artículo 123 de la Constitución, que regula las relaciones laborales de la burocracia. Esto había que tenerlo presente porque para los trabajadores de este régimen laboral tiene una serie de restricciones que limitan mucho la participación en la fijación de las condiciones laborales. Por ejemplo, un abogado laborista sintetiza que dentro de la dependencia donde se crea un sindicato, solo se reconoce la existencia de un solo sindicato y no de otro. Y también obliga a que ese sindicato esté integrado a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, no pueden estar en ninguna otra central. Todos los trabajadores que no sean de confianza podrán formar parte del sindicato, pero una vez que soliciten y obtengan su ingreso, no podrán dejar formar parte de él en ningún caso. También les impiden emplazar, por ejemplo, a huelga para presionar y fijar las condiciones de trabajo. La revisión de las condiciones de trabajo se hacen escuchando al sindicato, pero no dice que van a acordarlo junto con el sindicato, simplemente es escucharlo. La revisión de las condiciones generales de trabajo se fijan cada 3 años, escuchando al sindicato. Y la revisión salarial está sujeta al presupuesto que tenga asignado, en este caso el organismo, de una empresa como el Metro, que fue un organismo público descentralizado. Con esas características,
era evidente que las condiciones laborales estaban de manera permanentemente empeoradas. En el transcurso de 3 años que traté de buscar información sobre la propaganda y la forma de organización que tenían los trabajadores, fue difícil encontrar impresos. Lo que existen son documentos de circulación restringida internas de grupos de activistas que hablan del periodo del 70 al 73, que era lo que estaban haciendo, en qué condiciones estaban laborando. La permanencia en el trabajo no se tenía segura, grupos de trabajadores eran contratados con figuras simuladas, por ejemplo, existía una gran cantidad de trabajadores contratados como supernumerarios, una figura que era también muy generalizada, por ejemplo, en Petróleos Mexicanos, y que también generó todo un movimiento en ese periodo de los 70s de buscar estabilidad laboral, porque es una figura que no está contemplada en ninguna parte de los marcos jurídicos. También un grupo importante de trabajadores, como eran las que vendían los boletos en el metro, las trabajadoras taquilleras, todas ellas eran consideradas de confianza y no tenían estabilidad laboral. Y esto permitía pues que empezaran a darse cuenta que para poder abordar ese asunto de mejorar sus condiciones implicaba promover la organización y la difusión de las condiciones en que estaban enfrentando en todos los centros de trabajo. El momento en que empiezan a hacer esta campaña de difusión de las condiciones en que estaban laborando, tienen también el antecedente muy cercano de lo que fue el movimiento estudiantil del 68. Y como les decía, el origen de la mayoría de ellos implicaba que abrevaban de manera muy inmediata sobre la experiencia que se había generado en el movimiento del 68, pero también tenían presente las repercusiones de movimientos de sindicatos muy frescos, como fue el movimiento ferrocarrilero del 58-59, el movimiento magisterial y el movimiento de los médicos, antecedentes de intentos de insurgencia sindical y bueno, repercusiones también de mucha represión a estos intentos. Este periodo de los 3 años, del 70-73, hay una especie de vacío de práctica sindical, no hay consultas, no hay reuniones, y lo que dispara una reacción es cuando les informan que ya tienen un reglamento de condiciones generales de trabajo que ni siquiera habían conocido y que sería el equivalente a un contrato colectivo de trabajo, que nadie lo conocía. Cuando empiezan a difundir en qué condiciones se firmó, se dan cuenta que hay una serie de limitaciones y no resuelven problemas de estabilidad laboral, no resuelven problemas de seguridad social, servicios médicos, por ejemplo, condiciones de higiene y seguridad no las atienden. Y se da un proceso de resistencia que culmina con un llamado que se hace a través de un manifiesto para todos los trabajadores, y a través de ese llamado se logra destituir, llamar a un congreso y destituir a todo el comité ejecutivo y exigir que se cancele y se anule ese reglamento de condiciones de trabajo. ¿Cómo responden los trabajadores entonces a este proceso? Van creando delegados departamentales por cada centro de trabajo y área de trabajo. Para atender el servicio, el metro trabaja las 24 horas del día. Hacia los usuarios, de las 5:30 de la mañana a las 12:30 de la noche, y de esa hora, de 12:30 a las 5:30, hay trabajos de mantenimiento de las instalaciones. Durante este periodo se dedican a promover la organización y logran presionar para que se integre una gran comisión que pueda permitir negociar las nuevas condiciones de trabajo. ¿Cómo logran esto? En una visita que hace Echeverría a los talleres de mantenimiento, promoviendo que los empresarios atiendan la cuestión de refacciones y mantenimiento de los trenes, integran un pliego petitorio para pedir que se anule ese reglamento que habían firmado. Esto lo detectan los funcionarios
y secuestran a varios de los activistas que habían estado promoviendo la anulación de ese reglamento. En el secuestro que hacen de esos trabajadores, la reacción que tienen los compañeros de los talleres es que bajan hay unas cortinas metálicas, las bajan y no dejan salir a la comitiva presidencial, y provoca toda una reacción de sorpresa, y al darse cuenta que es por la detención de quienes estaban activando una demanda, piden la liberación y sacan una cita para que sean atendidos en la negociación sobre sus condiciones de trabajo. Esto se prolonga, atienden en una comisión y se prolonga durante casi un año hasta que firman finalmente un nuevo reglamento a partir de 1975, que entra en vigencia en 1975, pero en este lapso también tienen avances en la organización que van provocando formar delegados departamentales y revocan buena parte de un estatuto donde, entre otras cosas, tenía la obligación de que todos los integrantes del sindicato deberían pertenecer al PRI, ¿no? Esto lo quitan, y también levantan la demanda de que la elección de representantes sea a través de voto secreto universal y secreto. A través de voto universal y secreto. Esas dos demandas fundamentales a nivel de organización les permite ir creciendo en sus formas organizativas, y también en la propaganda crean dos órganos informativos. Uno que le llaman un boletín informativo que tiene una periodicidad semanal para poner al tanto a los trabajadores de lo que están haciendo los representantes y cómo están atendiendo sus demandas. Y otro es una revista donde le dan un contenido que es, y con una periodicidad mensual, donde le dan un contenido de propaganda y de difusión y formación, que también pone al corriente a los trabajadores de lo que está aconteciendo en el país y a nivel internacional. Esta difusión permite también una concientización en los trabajadores. El proceso de implementar nuevos mecanismos logra también pactar en el nuevo reglamento que las condiciones de trabajo se van a fijar de manera bilateral, como si fuera un contrato colectivo, pero también avanzan en pedir que la revisión, tanto salarial como contractual, que implicaría prestaciones y condiciones sociales en el trabajo, tengan también una revisión anual. O sea, tiene un avance mucho mayor que lo que tenían los contratos colectivos en ese momento, una revisión anual de todo. Sin embargo, era lo que pactaron. En la práctica, la empresa poco les respetaban, y los llevó finalmente a plantear algunas presiones para poder hacer que se cumplieran las condiciones laborales que habían pactado. En ese sentido, estaban regularmente atendiendo congresos, y en uno de ellos, un congreso anual, en ese congreso, la representación sindical prepara la primera revisión que tienen para el 76 de las condiciones generales de trabajo, donde también tenían pactado que iban a resolver el problema de la basificación y la seguridad laboral para cientos de trabajadores. Cuando se hace este evento, a un mes de que iniciara la revisión, la representación sindical decide plantear que inmediatamente en ese evento salga una comisión y se vaya a negociar con el jefe del Departamento del Distrito Federal, en ese tiempo ahora jefe de gobierno, jefe de departamento, que era el presidente del Consejo de Administración, atendiera las demandas de los trabajadores. Los delegados en el Congreso rechazan la petición del comité y dicen que eso lo van a resolver internamente para poder decidir de qué manera entrarían a negociar lo que ya habían pactado. El comité finalmente dice, si no le aceptan la propuesta de estar ante las autoridades y negociar, ellos presentan en la mesa la renuncia y ponen en entredicho a los delegados para decir qué van a hacer si no aceptan la renuncia, y si la aceptan, ¿qué va a resolver? Se da un debate en ese momento
y lo que generan como conclusión es aceptar la renuncia a todo el comité, y también dicen no vamos a nombrar a los representantes en el Congreso porque habían resuelto que debían de nombrarse por voto secreto universal y directo. Y decide en una discusión y reflexiones con los activistas, aquí es donde viene la repercusión del 68, cuando toman la manera de cómo organizarse para responder en la organización y también para tener una decisión horizontal en la toma de decisiones. Resuelven declarar el Congreso en sesión permanente y que todos los delegados asuman la dirección del sindicato, y establecen comisiones transitorias para atender las demandas, pero son comisiones que están condicionadas a que no pueden pactar absolutamente nada con el patrón si no es previa consulta con todos los delegados. Y los delegados, para poder orientar las decisiones, tenían que consultar previamente en cada departamento. Esto genera una relación de horizontalidad que rompe completamente la estructura vertical del sindicato, que siempre la decisión se toma a través de un comité, y la cabeza, que es el secretario general, es el que decide por dónde orientar la forma de toma de decisiones. Esta práctica que deciden ahí pone de cabeza tanto a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado como de qué manera estaban implementando la toma de decisión. Se dice, no, eso no puede ser así. Estaban rompiendo con todo el mecanismo de control vertical y corporativo que estaba viviendo en los sindicatos. Esa práctica la impusieron y finalmente tuvieron que aceptar negociar de esa manera, lo que provocó que durante 10 meses estuviera funcionando el sindicato de esa forma, y efectivamente lograron que cumplieran todo lo que tenían pactado en el reglamento que habían firmado, pero además en la revisión contractual avanzaron también en varias cuestiones. Esa práctica de organización permitió también digamos, un semillero de activistas que estuvieron participando en esa estructura horizontal, y finalmente los obligaron después de 10 meses a que tuvieran que convocar nuevamente elecciones para volver a la normalidad de un comité tradicional. Pero en el proceso de los 10 meses lo que lograron fue también generar una estructura ya organizativa que rompió completamente con las bases originales de verticalismo que tenían. Generaron una estructura totalmente horizontal, creando consejos, creando delegados departamentales, promoviendo la solidaridad hacia afuera también, y integrándose también con los movimientos, no solamente a nivel nacional, sino inclusive tuvieron contacto con movimientos internacionales como la solidaridad, por ejemplo, en ese periodo con los movimientos de la lucha del Frente Sandinista de Liberación Nacional con Nicaragua y otros movimientos con los cuales mantenían relación. También establecieron vinculación con las instituciones de educación superior para promover investigaciones para mejorar las condiciones de salud en el trabajo. De aquí surgieron equipos multidisciplinarios tanto de la UNAM como de la UAM que apoyaron los procesos de investigación para mejorar las condiciones de salud. Cabe mencionar que durante este periodo también, del 75 al 76, hay una interrupción en el proceso de democratización que generó una parálisis por un periodo corto, pero finalmente tuvo su impacto, con un evento que quizás para los habitantes de la Ciudad de México tengan presente, un alcance de trenes en el 19 de octubre del 75, que provocó que inclusive los trabajadores tuvieran que hasta esconder su ropa de trabajo, pues, porque los detectaban con el logotipo del metro y eran agredidos. Una campaña muy fuerte hacia ellos, y decían que era consecuencia de sus prácticas de estar exigiendo y de estar promoviendo casi insurrecciones al interior del sindicato. Esa situación se remonta poco tiempo después y logran para una segunda revisión incorporar una demanda que trataba de romper con lo que ahora se conoce como el outsourcing
de eliminar la subcontratación para los servicios de limpieza y que todos los trabajadores de limpieza pasaran a ser trabajadores también de base. Esto generó que la propia empresa promoviera una campaña para que no se apoyara esta demanda al interior. No lo lograron. Y como no lo lograron, lo que finalmente implementaron fue lo que se conoce en la historia del sindicato del metro como un charrazo, que desconocieron al comité ejecutivo, metieron la fuerza militar y la policía, destituyeron y despidieron a varios trabajadores. Y con esto impusieron nuevamente una práctica de control, imponiendo a un representante sindical que de inmediato fue reconocido en la Junta Federal. Esa situación del golpe no modificó la estructura que habían generado previamente, una estructura horizontal con consejos y con delegados. Para responder a esa forma de represión, promovieron también otra organización alternativa, paralela, creando lo que en el 68 fue, por ejemplo, después con el movimiento que se quedaron en las escuelas, los comités de lucha. Acá después del golpe lo que hicieron fue crear los comités de acción sindical. Y era nuevamente crear una especie de organización paralela en todas las estructuras de los centros de trabajo, que en un corto tiempo permitió de nuevo recuperar la organización. No me voy a extender más allá de esta parte porque hay otro proceso ahí muy interesante de esta forma de participación, pero al interior, en ese periodo, se dieron muchas situaciones para poder implementar el golpeteo a ese proceso que dio una serie de digamos, aportes al movimiento. Voy a tomarme un minutito. A manera de conclusión, en el contexto en que se emprende la lucha por democratizar su organización sindical, les permitió retomar las prácticas de la toma de decisiones que el movimiento estudiantil del 68 les heredó, creando instancias horizontales y con mandato condicionado a la consulta a las bases. Generaron formas de toma de decisiones que rebasó de manera diametralmente opuesta a las prácticas corporativas del control sindical. Aplicaron desde muy temprano los principios del mandar obedeciendo, revocación del mando, rendición de cuentas. Establecieron límites a la central burocrática corporativa, ejerciendo en los hechos la autonomía sindical. Lograron remontar la imposición de un marco normativo laboral restrictivo e impusieron con su lucha la regulación bilateral e incluso más allá de lo que establece el apartado A. Desarrollaron formas de organización autónomas y paralelas a las instituidas. Las formas de organización horizontal y respaldadas desde las bases les permitió remontar etapas de represión. Entonces, gracias y Muchas gracias, Gustavo, por su intervención y por introducir también otros temas como la propaganda, que es justo uno de los temas de esta mesa, de lo que todavía no hemos hablado mucho, pero aquí van saliendo nuevos temas junto con nuevos. Así que voy a pasar la palabra a Alan Gómez de la Universidad del Estado de Arizona. Es historiador, especialista en movimientos políticos y su ponencia es Azatlán revolucionaria, más allá de la solidaridad en México de afuera. Gracias. Buenas tardes. Tristemente, la presentación que tenía, que tiene canciones y poesía e imágenes, pues ok. Bueno, primero quiero agradecerle a mi compañera Eugenia por invitarme a estar con los compañeros aquí. Yo soy de Texas, vivo en Arizona, mi familia es de Durango, pero desde hace mucho tiempo llegaron a Texas. Yo pertenezco a la quinta generación tejana, por decirlo. Y lo que quiero hablar con usted acerca de lo que es
Mira, va. Ese es el cartel de los cletos. Ustedes sí saben quién es cleta, ¿no? Bueno, lo que quiero compartir con ustedes es algunas historias de las relaciones entre la comunidad chicana izquierdista y los movimientos políticos en México después de 68. En dos ramas, más que nada los compañeros de Cleta y las relaciones con el Teatro Nacional de Aztlán y los nexos entre algunos compañeros de San Antonio y el Partido Proletario Unido de América del Güero Medrano. Pero ese es un cartel que hicieron 4, si me recuerdo bien, por los de Cleta, mira Cleta UNAM, antes de que habían quitado lo de la UNAM y después de últimamente hace un par de años, pues de nuevo retomaron el nombre de la UNAM. Pero si ven ustedes, la idea es celebrar lo que es la solidaridad entre los compañeros y compañeras que estaban por la rama socialista en aquel entonces. Entonces, el cartel es del 5º Festival de los Teatros Chicanos y el primer encuentro latinoamericano. Se llevó a cabo en 1974 en el Foro Isabelino, que fue tomado en aquel entonces por los Cletos. Bueno, más bien antes de que se fundó Cleta, había un grupo menos conocido que se llama el FARO, el Frente Artístico Revolucionario Organizado. Participaban en aquel entonces Oscar Chávez, José de Molina, Judith Reyes, o sea, todo ese grupo de artistas de que después de 68 buscaban otras maneras de seguir creando política y una cultura de resistencia en contra y también en favor de crear otro mundo nuevo. A ver. Un grupo que se llama Casindio. Se llama Pesadilla Yankee, a ver. No. No. ¿No? Bueno, les voy a leer la letra. A ver. No, yo no canto. Ándale. Hermano nicaragüense, hermano salvadoreño, escucha el clamor chicano, que te cante un carnal azleño. Desde las tierras mexicas hasta la punta de Chile, de las nieves a las Kenias, a las islas del Caribe. En Aztlán, como en Puerto Rico y también en Panamá, llevamos el mismo sueño de encontrar la libertad. Pero hay una pesadilla que nos roba unidad, para que ese sueño preciso se nos puede realizar. Porque hay una pesadilla que nos roba unidad y de ese mal sueño yanqui es tiempo de despertar. Para mí, retomar la historia entre los chicanos y la izquierda mexicana después de 68 tiene más que ver con mi experiencia personal. Yo formo parte de, podemos llamar, la generación zapatista. Muchos de nosotros íbamos enseguida a Chiapas, a Morelia, a Garrucha, y más que nada yo trabajaba con la radio. Entonces, mientras estábamos ahí, los zapatistas diciendo, qué buena onda que vienen ustedes, deberían regresar a sus comunidades y preguntarse lo que estamos preguntando nosotros aquí. Entonces, buscando con los demás chicanos y chicanas que antes habían llevamos el mismo los movimientos revolucionarios a través de las fronteras, una solidaridad de encontrar la libertad. Entonces, a través de una amistad con la Nacha y luego con Eugenia, pues me daba la oportunidad de compartir algunas historias
de ellas es esta canción de Casimiro de José Montoya. Pero también tengo unas entrevistas con los compañeros y compañeras de Cleta y otras imágenes. A ver si. ¿Sí suena? Ah, va. Entonces el volumen. Mal organizado. Bueno, en 1971, a través de dos chicanas que habían entrado en Lecumberri, algunos de los compañeros presos en la M, en la Cruzía M, mandaron una carta a la comunidad chicana, diciendo que es el parentesco histórico chicano-mexicano. Chicanos y mexicanos están unidos por una herencia histórica común y por una justa lucha en contra del opresor común. Estamos luchando en contra de un enemigo que arrebató una parte de nuestro territorio nacional y que condenó a un sector de nuestro pueblo a vivir bajo un gobierno extranjero. La idea de una carta saliendo de Lecumberri, de unos presos políticos que habían pasado lo que hemos escuchado antes de nuestra compañera Nacha, llegar a los chicanos, se animaron mucha gente en aquel entonces lo que decían Aztlán. No, pues es otra conversación acerca de lo que quiere decir Aztlán en la imaginaria chicana. Pero el hecho de que los presos políticos estaban diciendo a nosotros, digo, los compañeros de descendencia mexicana radicando en los Estados Unidos, que no fue la primera vez que se juntaron a través de las fronteras. Después de 68, del 2 de octubre, compañeros en Los Ángeles que estaban involucrados en el teatro, hicieron como una gira en varias universidades en Los Ángeles, utilizando el teatro para comunicar lo que había pasado en México, ¿no? Y entonces algunos de estos chavos se animaron, se llegaron a México, se involucraron en lo que iba a ser el movimiento de Cleta, para un intercambio de no solamente lo que fueron las nuevas formas de teatro, del nuevo teatro popular en aquel entonces, pero sino un intercambio de ideas. Y como dijo la compañera Susana Draper en su libro, que lo de 68 es el arte del encuentro. Entonces, las brigadas que formaban la base de lo que sigue siendo el movimiento estudiantil, las brigadas incorporadas por músicos, poetas, compañeros que estaban en el momento de concientizarse, utilizaron el teatro como una forma de no solamente comunicarse y se circulaban el movimiento estudiantil, sino de comunicarse ideas a través de las fronteras y más que nada la imaginaria chicana, cómo querían regresarse a México, involucrarse en el movimiento en este sentido socialista. Habían otros grupos que llegaron y trabajaban con Echeverría, con CTM, otros sindicatos estatales. Pero lo que me interesaba fueron los compañeros que tenían una idea socialista. Bueno, en 74 se juntaron más de 700 personas en el DF, en México, en el Foro Isabelino que, como dije, formado por algunos actores de la UNAM, y invitaron a compañeros chicanos y chicanas y teatros de toda Latinoamérica que formaban parte del nuevo teatro popular. Y se juntaron por 2 semanas en el DF. Esa es una foto de los Mascarones, que también formaba parte, bueno, en aquel entonces de Cleta, pero después del festival, había un como rompimiento entre una ala de Cleta que no quería nada que ver con el régimen echeverrista, ¿no? Para patrocinar a tanta gente había que juntar dinero y recursos. Entonces, un grupo de Cleta, bueno, más bien los Mascarones, por decirlo netamente, abiertamente, ¿no? Los Mascarones querían trabajar con la SUPO y con otras instituciones del gobierno mexicano, y otros grupos adentro de Cleta no, querían trabajar con la prepa popular y tratar de utilizar
bueno, tratar de trabajar con la comunidad misma en lugar de irse al gobierno a pedirle. Entonces, después del festival, había un rompimiento muy fuerte adentro de Cleta, los mascarones se fueron a Cuernavaca, así se radicaban años. Habían algunos chicanos y chicanas que se quedaron aquí en la UNAM, y hasta que fundaron una organización de mecha, los movimientos estudiantiles chicano-chicana de Aztlán, en la UNAM en 74. Bueno, la clausura en el Tajín. Hay otra historia del PST y del César Vallejo y todas las roncas que tenían los compañeros de Cleta con los sindicatos estatales, pero como dije es otro. A ver, Mario Cantú, el güero Soreto y el güero Medrano. En 75, Raúl Chacón, un chicano que estaba encarcelado en Leavenworth, intentó traficar armas desde Texas a México para llevárselas al güero Medrano. Lo apañaron, lo agarraron en Monterrey y con 2 otros compañeros y los llevaron al DFS, a la policía secreta, y bajo firma, pues sabemos lo que pasa cuando uno tiene que firmar un papel, y lo torturaron y lo tenían encarcelado 2 años. Chacón no fue el único chicano encarcelado y torturado en México. También en 74, Rubén Solís, que también trabajaba con sus compañeros de Texas, lo agarraron también. Y también una compañera, Olga Talamante, que es menos conocida, una chicana que pasaba mucho tiempo en Argentina, algunos días antes del golpe de 75, la agarraron en Azul, Argentina, y la torturaron, la tenían encarcelada. Entonces, esas historias que, pues, acabando el tiempo, pero esas historias yo creo que son muy importantes en el sentido de que el 68 los 68 como han dicho, y los movimientos anteriores magistrales de los médicos, los presos políticos, también había nexos y relaciones con compañeros y compañeras de descendencia mexicana en el extranjero. Y creo que esas historias forman parte de una genealogía que en 94 surgió de nuevo. Que había muchos compañeros chicanos, chicanas, que llegaron, como dije, a Chiapas y intentaron retomar esa idea de aprender de movimientos políticos en otros países. Y en este caso, la idea de la frontera nos hace preguntar si las compañeras y los compañeros de descendencia mexicanas que se radican en los Estados Unidos si forman parte de este sector laboral mexicano, si forman parte del sector laboral de los Estados Unidos, y que en estos momentos cuando hay muchas deportaciones y toda la política antimigrante, cómo podemos retomar esa imaginaria transfronteriza y imaginar otra manera de intercambiar ideas y apoyar a los y las compañeras que están regresando y están siendo expulsados de Gringolandia y tratar de ver la imaginaria colectiva que podemos llevarse a cabo juntos. Es todo lo que tengo. Poema Algo ha cambiado. Nada ha cambiado. Poema Algo ha cambiado. En Argentina, leída por mi compañera Ignacia Lanacha. Entonces, quiero decir. Poema Algo ha cambiado. Nada ha cambiado. Todo sigue igual. Las mismas rejas nos separan, los mismos guardias nos vigilan, las mismas armas nos apuntan, las mismas balas nos fusilan.
Las manos tienen su guía, sus huellas nos persiguen a lo largo del gatillo. Los ojos vacíos nos buscan, y en vez de uno encuentran 3, 10, 100, 300. Algo ha cambiado, nos hemos multiplicado, nos siguen encontrando. No alcanzan las picanas, no alcanzan las capuchas, no les alcanza el aliento para escupir su triple mierda. Arrasan los locales, gremios, barrios y viviendas, pero ¿acaso pueden arrasar la ternura de nuestros hijos? La mente de mis hermanos, las lágrimas de mi madre, la entereza de mi pueblo, no pueden, como no pueden arrasar cada nido de pájaros, como no pueden deshojar cada flor, como no pueden disfrazar la miseria. Muchas gracias. Qué pena que no se escuchó muy bien. Se quedó un poco a medio, pero bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes. Yo creo que tenemos muchas preguntas, entonces prefiero dejarle la palabra directamente para que vayan dando a los ponentes. Tenemos 15 minutos, así que vamos a empezar con las preguntas. Yo creo, si hay más de una pregunta, pueden hacerla y luego contestan.
que el papel de una fiscalía que depende de una PGR no es necesariamente crear, o sea, estoy hablando formalmente, pues, este tipo de mecanismos. Y no había incentivos de todas maneras para hacerlos. Si la fiscalía devino en impunidad de los perpetradores de atrocidades del pasado, muchos de los cuales han sido incorporados en el nuevo sistema, y las instituciones que siguen funcionando igual, que fueron reincorporadas, los expertos en seguridad como Raúl Benítez, que es bastante conservador, que da clases, creo, ahí con la Secretaría de la Defensa Nacional, él mismo reconoce el ejército no ha sido democratizado. Entonces todas estas instituciones han sido reincorporadas en el nuevo sistema, pero trabajan con la misma estructura y las mismas premisas, vamos. Y ahora en el contexto de la guerra del narcotráfico hay un discurso similar en algún sentido que permite la perpetración de abusos con la idea de que estos son enemigos del país, enemigos de la nación. Es un discurso que ya conocemos para eliminar a cualquier tipo de persona, estén involucrados en el crimen organizado o no. Quien ha hecho estudios al respecto con datos que conozco más recientes es la profesora Catalina Pérez Correa, que hizo una encuesta en centros penitenciarios, por ejemplo, y ve cómo ha aumentado la tortura en el contexto de la guerra contra el narcotráfico. Entonces creo que las cifras son algo así como si te detienen con algo posesión o algo de estupefacientes, tienes un 30% o 40% de posibilidades de ser torturados por fuerzas de seguridad. Una cosa así increíble, o sea, increíble. Igual Andrea Schettler ha hecho unas encuestas con el Instituto Federal Electoral sobre la percepción ciudadana de las fuerzas de seguridad. Creo que el 60% de la población teme que unas fuerzas de seguridad que si su familiar es detenido por fuerzas de seguridad no lo vuelvan a ver, es decir, que sea víctima de desaparición forzada. Creo que 60 o 70% de la población tienen miedo de eso, ahorita. En una encuesta con representación, porque nosotros hacemos estudios cualitativos, pero ellos hacen estos estudios cuantitativos y reflejan esto, pues. Entonces, pues si no hay mecanismos de contención y porque no ha habido esa transición democratizadora de esas instituciones al menos, que siguen funcionando así. Sobre los archivos, cuando cerró la fiscalía, Sergio Güey y yo metimos una solicitud de información para ver dónde habían quedado los archivos, por el temor de que qué iba a pasar con esos archivos que seguramente iban a desaparecer. La respuesta de la PGR, a quien fue turnada la solicitud de información, es: no encontramos los archivos. Ya háganlo como quieran, no encontramos los archivos. Entonces, la respuesta oficial es: no hay archivos, no los encontramos. Después, en otros discursos y oficiales y todo, es los archivos o las investigaciones pasaron a la PGR y ahí están. Entonces ahora lo que he escuchado en el contexto del 2018 y la reactivación y la moda nueva de la justicia transicional es que van a reactivarse algunas de estas investigaciones. Pero la respuesta oficial que yo tengo y que está, en las solicitudes de informaciones, no existen los archivos, no están, no los encontramos. Sobre el informe, mi idea de un informe, si tomo como patrón los informes de otras comisiones o de comisiones que se establecieron en otros países, la idea de un informe es el reconocimiento oficial. Esto pasó y está reconocido por el Estado. No solamente pasó, por ejemplo, en Sudáfrica, los volúmenes del informe final incluyen capítulos sobre médicos. O sea, ni siquiera sobre perpetradores directos de abusos, sino personas que vieron que los abusos ocurrían y no hicieron nada para evitarlo. Es decir, los testigos y los bystanders. O sea, así de extenso puede ser esto, ¿no? Y aquí en México, cuando se publica este informe, que como digo, estuvo limitado a la edad de 15, o sea, todo el régimen autoritario mexicano se condensó en 15 años o menos, así, ¿no? Y lo que entiendo de este informe es cuando lo presenta Carrillo Prieto, Carrillo Prieto, que era el fiscal especial, dice, bueno, es que esta es una verdad, pero todavía no está acabada, y me parece que lo entrevista Kate Doyle, y dice, bueno, pues es que es una verdad en construcción, porque la verdad siempre está en construcción. Entonces es esta respuesta metafísica a la pregunta directa sobre el tema, y yo me acuerdo, pusieron
en la página oficial, en alguna página, me parece que la Fiscalía tenía alguna página dentro de la PGR en el sitio web, había un informe que yo imprimí, lo recuerdo, y después lo quitan y suben otro censurado y después lo desaparecen. O sea, creo que ahora ya solamente se puede encontrar en la página del National Archives de Kate Doyle, pero no hay un reconocimiento oficial. Es decir, el fiscal lo presenta y en ese momento el que era el procurador general, que era cabeza de vaca, dijo, este informe no es oficial, hay que enviarlo a que lo revisen. No sé quién lo iba a revisar, no sé si tú te acuerdas, Alicia, quién lo iba a revisar, pero lo iba a revisar otra instancia oficial. Sí, pero él era el INACIPE. O sea, lo iba a revisar el INACIPE. Es decir, ni siquiera, o sea, ya hizo el fiscal su trabajo, que además también es un poco irónico. Una fiscalía, el papel de una fiscalía cuya misión es tener justicia retributiva, es decir, investigar y perseguir los delitos de una persona, no hace informes históricos porque no es una comisión. O sea, de ahí ya es irónico y paradójico. Pero el chiste es que al final no fue ni siquiera reconocido oficialmente porque dijeron, ay, pues que sabrá Dios qué hizo el fiscal, mándenlo a que lo revisen en el INACIPE, y que yo sepa hasta el día de hoy, el INACIPE no ha terminado de revisarlo. Entonces no hay este reconocimiento oficial de este informe. Súper rápido porque yo no expuse este tema. No. Los archivos que nosotros, los archivos puede ser, acuérdate que había la parte histórica, ¿no? Que es de donde sale el informe, y esos seguramente son los que les contestaron que no existían. Y los expedientes que nosotros consultábamos como familiares o como coadyuvantes, fueron mandados a una oficinita que tenía que ver, era así como fiscalía en delitos financieros. O sea, los delitos del pasado pasaron a una de delitos financieros, ¿no? Y ahí se perdieron. No sé, todavía fuimos a consultar algunas veces ahí a un edificio X que no estaba identificado, ahí por Insurgentes, y ahí nos prestaban estos tomos que nosotros consultábamos en el edificio de la Fiscalía, y de ahí ya incluso nuestros representantes legales, como el PRO, ¿no? Ya recibieron 1 o 2 notificaciones en un transcurso de 12 años, ¿no? Y sobre yo creo que no hubo recursos que impidieran la reproducción el seguimiento de la desaparición forzada, porque justo yo creo que lo que dijo Javier, ¿no? Si tú no ejerces, también, perdón, para clarificar esta idea rapidísima, no todos los que denunciaron se les hizo un expediente, se les formó un expediente. Entonces, uno se imagina que hay miles y miles y son contados, ¿no? Y yo creo que esto tendría que tomarse en cuenta. Lo valioso de la participación de Javier y quienes están insistiendo en que ya hay ejercicios pasados es para que sean retomados en el futuro inmediato, ¿no? Con todas las iniciativas que se han propuesto, ¿no? Porque si piensan que van a iniciar de cero, pues están fortaleciendo esta idea de borrón y cuenta nueva, ¿no? Y no nada más esta idea, sino que van a revictimizar a las personas que quedan, porque quedan muy pocas. O sea, realmente el sistema judicial, además de que se acotó el término, digamos, el sistema judicial acotó más, porque quién podía denunciar, quién tenía personalidad, etcétera, etcétera, quién tenía representante legal. O sea, es dramático y es surrealista que los presuntos responsables o los señalados tuvieron derecho a sacar las copias de esos expedientes y los familiares no tuvimos derecho a sacarlos, ¿no? Entonces, podría ser, se desaparecieron, o sea, no se desaparecen los expedientes de los desaparecidos, ¿no?
Y en este caso, quienes interpusimos demandas y quienes teníamos denuncias y quienes teníamos un seguimiento, fuimos pocos, ¿no? Quienes teníamos un seguimiento puntual. Pero además, la estrategia de la FEMOS fue muy terrible en el sentido de elegir casos paradigmáticos, ¿no? Por estado se iban seleccionando casos paradigmáticos y eso no nada más es que estás discriminando a otros, sino que estás dividiendo las organizaciones que están luchando por esos casos, ¿no? Y eso aunado a que no puede haber, o sea, no es como otros casos como la Argentina o Chile, donde cuando tú castigas al perpetrador, estás mandando un anuncio de que no va a haber tolerancia, ¿no? En este caso, pues el informe yo lo tomo como un trabajo académico más, ¿no? Un trabajo de investigación pagado por el propio Estado que se diluyó dentro de esta avergonzante despedida de la FEMOSPO, ¿no? O sea, Macedo saca el decreto que se acaba, al otro día tiran o sea, todo fue avergonzante, ¿no? Fue como un adiós muy indigno, ¿no? Tanto para la fiscalía como para nosotros. Entonces no se crearon esos mecanismos, al contrario, se multiplicaron, ¿no? Las desapariciones y llegamos a 30,000 y más, ¿no? Rápidamente, los archivos del Nacional, me tocó estar en ellos unos 5 meses, creo, ¿no? Revisando todo, o sea, buscando chicanos, chicanas, como sea. Entrevistas. Hay un archivo muy importante en el CEPE de todos los estudiantes chicanos, chicanas que vienen de California, cambio académico, y les hacen como un resumen, un escenario, por decirlo. Entonces es increíble para ver cómo se están viendo desde allá hacia México. Pero las mismas redes de aquel entonces siguen siendo vigentes. O sea, por ejemplo, Roberto Flores, el compañero que hizo el teatro después de 68 en Los Ángeles, él formaba parte del encuentro chicano zapatista en 97. Su hijo forma parte del grupo musical Quetzal, que también ha trabajado mucho con los compañeros de Mono Blanco en Veracruz para retomar toda la historia Son jarocho. Y entonces, por eso digo que las mismas redes siguen siendo vigentes en ese momento. Los compañeros de los Mascarones llegaron a través de una invitación personal de Luis Valdés, porque ellos tenían su casa aquí en Coyoacán. Y entonces así de repente le llegó una invitación para venir a dar una plática, unos talleres en Texas, invitado por Mario Cantú. Mario tenía dinero, o sea, tenía un restaurante, entonces era contrabandista, por decir, o sea, sí, neta, o sea, pasaban muchas cosas, y una de ellas era armas para apoyar a la guerrilla mexicana. Lo del Jaramillo, cuando entró el ejército en septiembre de 73, había un grupo de la Guardia Roja, ¿no?, que formaba parte de lo que iba a ser la primera brigada del PUA, ¿no?, del partido. Pues como que hay muchas historias. El Güero Medrano se fue a China, ¿no?, y se entrenó en varias cosas, ¿no? Y entonces cuando regresó a México, regresó con la intención de crear una comuna mexicana, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los domingos llegaban muchos estudiantes del DF para hacer el trabajo de Domingos Rojos, y entonces toda una experimentación de una vida socialista, ¿no? Entonces, a través de Mario Cantú, más que Mario era como el centro de todos los nexos entre los chicanos y los mexicanos. Tengo un libro aquí, si quieren revisar, está en inglés, ahorita estoy viendo cómo traducirlo en español, pero viene todas esas historias que estoy hablando, entonces. Bueno,
Nos gustaría seguir, pero ya son las 2:05, entonces vamos a la pausa para ya en la tarde seguir con las sesiones de la tarde. Muchas gracias a todos por su atención y a los comentarios.